¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Os decía bienvenidos, bienvenidas y bienvenides hasta el coño de el programa de humor, de actualidad, de desahogo de Spanish Revolution. Yo soy Marina Lobo, por si hay aquí algún despistado o despistada que no me conoce, es la versión buena de la twitcheada de Facu Díaz, básicamente esta. Y ya sabéis que aquí siempre nos gusta empezar diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño. De hecho, algunos y algunas ya lo estáis haciendo por el chat. Hasta el coño de la euforia pepera es lo que toca, amigos. Han ganado las elecciones en Galicia, que es verdad que era lo esperable, sí, pero alguna victoria tendrán que llevarse, ¿no? No va a vivir Feijóo solo de decir que él ganó las elecciones en España pero que no pudo gobernar. Decís también por aquí hasta el coño de la derecha rancia de este país y de la señora Ida. Bueno, de hecho no lo voy a enseñar, pero la verdad es que la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo hoy en el hemiciclo ha sido bastante lamentable. Y además, si tenemos en cuenta la hipocresía es la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que se fue presuntamente del lado de Pablo Casado porque era muy flojo y porque ella quería una derecha más extrema, y de repente ahora que ha llegado Feijóo, que filtró a 16 periodistas, o sea, confesó delante de 16 periodistas que estaba abierto a la amnistía y a los indultos, ahora Cayetana Álvarez de Toledo le defiende. O sea, es de puta risa, la verdad, toda esa ideología de mentira, ¿no?, que tienen ahí dentro. Decís también por aquí hasta el coño de que el Parlamento parezca el Sálvame. Bueno, el Sálvame y peor, diría, porque con el Sálvame por lo menos te reías de vez en cuando. Y decís también por aquí hasta el coño de Desocupa enviando mercenarios a Gaza. A ver si mandan a Manu Tenorio también, dentro de un tiempo. Y hasta el coño de No Ser Rica. Yo también. Habéis visto, ¿no?, que Manu Tenorio se ha hecho hiper amigo del de Desocupa, que han subido un vídeo juntos. La verdad es que los caminos del señor son inescrutables, ¿verdad? Hasta el coño también de esta España ignorante, hasta el coño de muchas cosas, por lo que veo. Hasta el coño de muchas cosas. No iba a repasar, la verdad, lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Era un poco lo que ya podíamos suponer. Evidentemente, Feijóo está pletórico porque su candidato, el candidato que él dejó, Alfonso Rueda, haya perdido solo 2 escaños en Galicia, ¿no? Eso ya para él es, la verdad, un triunfo impresionante. Y encima les dice a los otros, ¿no?, que fueron ellos los que pusieron todo el peso en que esto era un examen para Feijóo. Y Pedro Sánchez le contestaba, yo creo con muy buen criterio, que no, que para los que claramente era un examen era para ellos, que en Génova han tenido lío estas 2 semanas. O sea que quiero decir que Feijóo igual tendría que mirar verdaderamente quién puede presionarle, ¿no?, para salir del partido. Y sabemos que aquí los únicos que se cargan líderes del PP son otros líderes del Partido Popular. Así que yo dudo que algún líder del Partido Popular se lo haya cargado alguna vez un líder de la oposición o cualquier otro partido de la oposición. Siempre se han caracterizado por la cabeza cortársela entre ellos. Pero bueno, más allá del Congreso de los Diputados, de que ha habido sesión de control, fijaos que ha salido una información bastante interesante que cuentan hoy en El País, porque ya sabéis que las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las residencias han seguido dando muchísimo que hablar. Esas declaraciones en las que se defendía pues los informes que han visto la luz y que hablaban de cómo no se derivó a los hospitales a personas mayores en residencias durante el COVID, y ella se justificaba diciendo que bueno, que no pasa nada porque al final iban a morir igual, ¿verdad? ¿Qué más da morir entre sufrimiento y encerrado en una residencia que atendido por profesionales? Lo mismo da. Pero es que además, claro, cuando dices una cosa así, a lo mejor tienes que tener los datos mejor atados, porque resulta que según cuenta El País, 13 estudios científicos desmienten a Ayuso. Se salvaron entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias hospitalizados con coronavirus. La presidenta madrileña insiste ahora en la idea de que un residente enfermo estaba condenado a morir por el virus, en contra de los estudios que se hicieron en Madrid y en otras comunidades. Lo cuenta Fernando Peinado en El País. Pregunta, ¿estaba destinada a morir una persona mayor si se contagiaba de COVID durante la pandemia? La idea proviene de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la puede desmentir fácilmente cualquiera que conozca algún caso cercano de persona superviviente con 80, 90 e incluso más de 100 años. Pero Ayuso airea esa excusa para defender su política de exclusión de asistencia hospitalaria a las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. En su contra juegan 13 estudios científicos en Madrid y otras comunidades. Entre el 37%
20% y el 72% de los mayores de residencias enfermos de COVID que fueron a un hospital acabaron recuperándose. Las madrileñas murieron 5.794 personas con COVID en marzo y abril de 2020. Ayuso ha retornado al tema en los últimos días en medio de críticas por sus intentos de bloquear el acceso a las actas que redactaron las policías en sus visitas a las residencias y que de hecho se acabaron filtrando a la cadena SER y que comentamos aquí. Tenéis el vídeo en el canal de YouTube de Hasta el Coño de. El lunes, la presidenta defendió en un desayuno informativo que el traslado al hospital no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras. Ayuso no precisó cuáles eran esos datos y la Consejería de Sanidad no ha contestado a una pregunta de este periódico sobre cuál es la fuente de la presidenta. El jueves, Ayuso hizo otra declaración semejante en la Asamblea de Madrid, esta más macarra, en tono asamblea, que decía: cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el COVID, no se salvaba en ningún sitio. El efecto de la edad en los pacientes del COVID es bien conocido. Cuanto mayor es la persona, menores son sus posibilidades de sobrevivir. Esto ya sin contar si tenía alguna apatía, algún tipo de enfermedad previa, ¿no? Pero eso no supone una muerte segura tras contraer la enfermedad, como afirma la presidenta. Las estimaciones sobre la letalidad de la primera ola indican que sobrevivía al virus aproximadamente un 90% de los enfermos de entre 80 y 84 años, un 80% de los que tenían entre 85 y 89 años y un 56% de los que tenían más de 90 años. Pero aún se puede ser más preciso porque se conocen datos sobre mayores enfermos de COVID que vivían en residencias durante la primera ola y fueron hospitalizados. En España, 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de este colectivo fueron incluidas en una revisión sistemática publicada el año pasado por la revista internacional Epidemiología y liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, profesora jubilada de Salud Pública en la Universidad de Montreal, en Canadá. 2 estudios examinados por esta doctora pertenecen a hospitales públicos de la región madrileña. Trataron a enfermos de residencias que sí superaron el triaje de los protocolos, pero los datos de estos hospitales muestran que dejaron fuera a un alto número de enfermos que fallecieron en las residencias de su área. El primer estudio analizó la mortalidad de 419 pacientes enfermos que en marzo y abril de 2020 vivían en 31 residencias en el área del Hospital Ramón y Cajal, en el norte de Madrid. De esos, 130 fueron hospitalizados y sobrevivieron 94, el 72,3%. Según la investigación liderada por Lorena García Cabrera, especialista en cuidados paliativos del Ramón y Cajal. El segundo evaluó la mortalidad de 430 mayores contagiados entre marzo y junio en residencias del área del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. De esos, 292 fueron ingresados y sobrevivieron 168, el 57,5%, de acuerdo con el estudio comandado por el jefe de geriatría de ese hospital, Rafael Bielsa. Y aquí, de hecho, en el artículo del País, tenéis, conforme al lugar del estudio, la tasa de supervivencia de esos mayores que fueron derivados de las residencias, porque recordemos que hubo muchos que no lo fueron. Decís por aquí, dice Martín Pallín que las conclusiones de la Comisión Ciudadana se publican el 15 de marzo, lo va a flipar Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo que es que cuando lanzas un órdago de este tipo, cuando lanzas este tipo de acusaciones y este tipo de afirmaciones taxativas en las que dices que no se hubieran salvado igual, tienes que tener en cuenta que si de algo hay datos en este país, y me atrevería a decir en todos y cada uno de los países, es del COVID, es de cómo afectó a hombres, a mujeres, a gente proveniente de residencias, a gente de ciudades, a gente del campo y de otros entornos. O sea, es que hay estudios de absolutamente todo. Estos datos están profundamente analizados porque los medios de comunicación, para empezar, en ese entonces, que yo de aquella curraba en Contexto, estábamos continuamente en las ruedas de prensa de las consejerías de sanidad y de las consejerías interterritoriales preguntando por los datos, intentando también un poco aislar cada dato y ver si se podía sacar un patrón. Pero es que después, evidentemente, un montón de epidemiólogos y de científicos se han dedicado a analizar este caso, que al final fue un caso que puso en jaque a todos los países, con lo cual no tiene mucho sentido que tú
tú hagas una afirmación que luego no se puede sostener por ningún lado. Decís también por aquí que con medios y justicia de tu lado puedes hacer y decir lo que quieras, súmale un electorado lobotomizado y tienes engendros, como pasa en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Decís por el chat, y a mí lo que me hiela la sangre es que hay actas de abril y mayo, tuvieron tiempo para hacer cosas. Efectivamente, es lo que se denuncia, y lo que se denuncia en muchos casos, que más allá del shock inicial luego no se derivó, es lo que se filtra en esos informes de la policía que Ayuso no quería que se vieran. Y como podéis ver en estos datos, fijaos, la tasa de supervivencia tanto por comunidades como por hospitales, por edades, otras investigaciones que citan además en este artículo de las derivaciones a hospitales privados. O sea, es que está todo absolutamente registrado y todo más que analizado, así que si os interesa ahí os lo dejo. Os recuerdo además que aquí le hicimos una entrevista a Mercedes Huertas súper interesante y creo que fue muy clara. Creo que ella además habló tanto de su experiencia personal como de cómo luego se convirtió en portavoz de muchos otros familiares de víctimas en esas mismas residencias, ¿no? Y de cómo ella conoce tanto las historias de esos familiares de víctimas en residencias madrileñas como también de los trabajadores y trabajadoras que se jugaban la vida y también, por supuesto, la salud mental, porque me puedo imaginar el shock que supuso para ellos y mayoritariamente para ellas trabajar en esas circunstancias. Entonces, bueno, veremos qué ocurre, porque desde luego Isabel Díaz Ayuso sí ha soltado una bomba a las que nos tiene acostumbradas, pero creo que en esta quizás ha calculado mal la sensibilidad que todavía tiene la gente respecto a este tema, ha calculado mal lo reciente que lo tiene todavía mucha gente, y yo creo que en algún momento va a tener que salir a dar algún tipo de explicación. Spanish Revolution.